El turno ya había muerto, y yo con él. Eran las 3:10 de la mañana en el reloj digital del taxi, parpadeando con ese verde fantasmal que solo parece brillar a esas horas. Recuerdo que estaba estacionado en una de las esquinas menos transitadas de la colonia Roma Sur, justo donde la calle de Chiapas se encuentra con Medellín. Una zona preciosa, sí, de edificios antiguos, fachadas elegantes, pero que a esa hora se convierte en un laberinto de sombras, donde cada farola que parpadea es un foco menos de seguridad. Llevaba 18 horas seguidas al volante, y la fatiga era una capa pesada, húmeda y fría que se me pegaba a la piel. La luz tenue de una gasolinera a 3 cuadras era lo único que me mantenía despierto, esa, y el olor persistente a café que había quedado en el termo. Mi mente, embotada, solo procesaba la idea de llegar a casa, ducharme y colapsar en la cama. Ya no estaba en servicio, pero aún no había puesto el letrero. El simple hecho de hacer la maniobra me daba pereza. Fue entonces cuando lo vi. No venía caminando, parecía más bien haberse materializado justo al borde de la acera, bajo el inmenso y viejo árbol de ficus que domina esa esquina. Si me hubieran preguntado 5 segundos antes si había alguien ahí, habría jurado que no. Pero ahí estaba. Era una mujer, y al instante algo en la escena no cuadró. La hora, por supuesto, no era normal. Pero era su figura, era extrañamente estática. Parecía hecha de papel, pegada a la pared de un edificio. Vestía un abrigo largo, de lana pesada, de un color gris o quizás un azul muy oscuro, casi negro bajo la escasa luz. Me recordó a las fotos antiguas, a aquellas mujeres que esperaban en las estaciones de tren de las películas en blanco y negro. No hizo la señal de la parada con la mano, no, lo hizo con el rostro. Giró la cabeza hacia mí, y a pesar de la distancia y la oscuridad, sentí el peso absoluto de su mirada. No era una mirada de urgencia, de quien necesita un taxi desesperadamente, sino de quien sabe que me va a tomar, de quien te ha estado esperando. Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de la madrugada de la Ciudad de México, sino con una sensación de interrupción. De pronto, la pesada capa de fatiga que sentía se convirtió en una alerta eléctrica recorriendo mi espalda. Me tomó un segundo reaccionar. El dinero nunca es una mala idea a esa hora, menos cuando la ciudad se vuelve una caja fuerte, silenciosa y llena de billetes. Puse el coche en marcha. A medida que me acercaba, notaba más detalles que mi mente, acostumbrada a la normalidad de la noche, se resistía a procesar. Sus manos, por ejemplo, estaban metidas en los bolsillos del abrigo, y yo nunca la vi moverse para sacarlas. Su rostro era hermoso, eso no puedo negarlo. Pero pálido, de una palidez que no era de enfermedad, sino de mármol. Su cabello era oscuro, recogido en un moño bajo y pulcro, y sus labios, no había color en ellos. Me detuve junto a ella, bajé el vidrio. El aire frío de la calle, que en la Roma siempre huele a humedad y a ladrillo viejo, se coló. Buenas noches, dije, y noté mi voz rasposa, más baja de lo normal. Ella inclinó ligeramente la cabeza, como si mi saludo fuera una formalidad innecesaria. No me respondió con palabras, sino con una indicación muy específica y en un tono que era casi un susurro, pero perfectamente claro, como si las palabras se hubieran formado sin pasar por la garganta. Al centro, por favor. A la calle de la Héroes. Calle de la Héroes. La pensé un instante. Está muy cerca del Panteón de San Fernando, en la colonia Guerrero, ya en el centro histórico. Una zona de contrastes extremos. De día, bulliciosa y caótica, de noche, un paraje de edificios coloniales dormidos y sombras profundas, a menudo evitadas por los taxistas por su fama de ser difíciles. Claro que sí, es un poco lejos, pero vamos para allá, respondí, intentando sonar profesional y restarle importancia a mi destino y a su extraña quietud. Ella abrió la puerta trasera sin hacer el menor ruido.
No hubo el clic metálico de la cerradura, solo el sonido suave del aire moviéndose. Se sentó detrás de mí. Y ahí, lo sentí de nuevo, esa sensación de que no había masa detrás de mí. Era como si la ropa se hubiera sentado sola. Podías escuchar el murmullo de cualquier persona que se sube, el crujido de la piel del asiento, el suspiro al instalarse. Con ella, no hubo nada. Silencio absoluto. Empecé a conducir. Tomé la avenida Cuauhtémoc. Mientras avanzaba por el asfalto mojado, el reflejo del rostro de la mujer apareció en el espejo retrovisor. La luz de las farolas que pasaban la iluminaba a intervalos, como un flash intermitente. Lo que vi me obligó a hacer un esfuerzo consciente para no frenar de golpe. Su mirada estaba fija en mí. No en el espejo, no en mis ojos a través del reflejo, sino a través de mí. Era una mirada que no veía la calle, ni el tráfico, ni el taxi. Era una mirada que veía algo más allá. Sus ojos eran grandes, de un color oscuro y profundo, y lo más inquietante era que no parpadeaban. En los casi 10 minutos que conduje por Cuauhtémoc, ni una sola vez vi que sus párpados se movieran. La tensión en el coche se había vuelto física. Podías cortarla con un cuchillo. Intenté romper el silencio, aplicar la cortesía básica del oficio, para asegurarme de que ella era, bueno, real. ¿Va a alguna reunión, señora, a estas horas? Pregunté, forzando una sonrisa que ella no podía ver. Me respondió al instante, pero de nuevo, fue más una emisión de sonido que una conversación. No había la resonancia normal en su voz. Solo, tengo que llegar. Dijo. La respuesta era tan vaga, tan vacía de contexto, que me dejó más nervioso. Dejé de hablar. Me concentré en conducir. Intenté razonar, convencerme de que era solo una mujer excéntrica, quizás muy cansada o en estado de shock. Pero esa sensación de frío absoluto que emanaba de la parte de atrás no era normal. El aire acondicionado estaba apagado, pero la temperatura en la cabina había bajado de forma palpable. Llegamos a la altura de la plaza de Tlatelolco. El enorme complejo habitacional a nuestra izquierda se alzaba como un monumento gris a la soledad urbana. A esa hora, el silencio ahí es imponente, casi hostil. Pasamos junto a la iglesia de Santiago, y por un instante, la luz de la farola de la esquina se reflejó en el medallón que yo llevo colgado del espejo retrovisor, una pequeña medalla de San Cristóbal. En ese preciso momento, por el rabillo del ojo, vi un movimiento brusco en el espejo. La mujer había girado la cabeza por completo hacia la ventana lateral. Pero no fue un giro normal. Fue un movimiento rápido, desarticulado, como si un mecanismo oxidado se hubiese puesto en marcha de repente. Y en su rostro, por primera vez, no había esa palidez pétrea, sino una expresión de terror puro, mezclado con algo que parecía profunda tristeza. Sus ojos, que no parpadeaban, se habían abierto un poco más, revelando un borde rojizo que me heló la sangre. Me preguntó, aún con ese susurro espectral, pero ahora con una urgencia que me hizo tragar saliva. ¿Me está siguiendo alguien? Me obligó a mirar el retrovisor lateral, el de la derecha. En ese momento, solo había un coche detrás de mí. Un sedán oscuro, quizás un Nissan Suru, a unos 100 metros de distancia. Normal a más no poder. Pero ella lo miraba como si fuese el mismísimo Caronte esperando. No, señora, es solo un coche, dije, sintiéndome estúpido por la obviedad. Ella guardó silencio por un momento que me pareció eterno. La expresión de terror en su rostro se suavizó hasta volver a su palidez habitual, pero la tensión se disparó. Llegamos a la avenida Reforma, donde el tráfico desaparece a esas horas y el asfalto se convierte en una pista de aterrizaje. Tomé la calle de Zarco y ya estábamos a unas pocas cuadras de nuestro destino. Los edificios se hacían más bajos, más viejos, con balcones de hierro forjado y ese aire decadente del centro histórico. De pronto,
y sin que yo hiciera ninguna pregunta, ella comenzó a hablar, y esta vez, el tono era diferente. Era una confesión, una narración lenta, dolorosa, pero sin rastro de emoción audible, como si estuviera leyendo de un guión que no podía entender. Yo no quería ir. Él me obligó. Él me trajo a la ciudad. Dijo que la luz era mala para mí, que el aire era pesado, pero él me obligó. Lo hice porque tenía que hacerlo. Y ahora, debo quedarme. Yo la escuchaba por el espejo, con el corazón golpeándome las costillas. Quería preguntarle qué había tenido que hacer, quién la había obligado, pero no pude articular palabra. Sentí que si hacía una pregunta, el coche se detendría en seco y algo terrible ocurriría. La atmósfera dentro del taxi se había vuelto casi irrespirable, densa, como si se hubiera llenado de humo invisible. Llegamos a la calle Héroes, una de esas callecitas estrechas que desembocan en el antiguo Panteón. La calle es famosa por sus árboles viejos y las casas de arquitectura porfiriana, pero es, sobre todo, la pared más cercana al cementerio de San Fernando. Aquí. Al final de la calle. Frené exactamente donde me indicó. No había una casa específica, solo un muro de piedra muy antiguo, cubierto de una yedra gruesa y oscura, el muro posterior del cementerio. Había un pequeño portón de madera, oxidado, que daba a un callejón lateral, pero el portón estaba, evidentemente, cerrado con candado y abandonado. «Son 180 pesos», dije, casi en un susurro, mientras mi mano se aferraba al volante, notando el sudor frío. Ella metió la mano en el bolsillo del abrigo. Con una lentitud exasperante, sacó un objeto. No era un billete, ni monedas. Era una pequeña caja de madera tallada, muy antigua, con incrustaciones de metal oscuro y sucio, y me la extendió hacia adelante, pasando por el hueco entre los asientos. «No tengo dinero», dijo. Su voz era ahora una simple ráfaga de aliento. «Tome esto. Es la prenda. Vuelva por el dinero mañana, a esta misma hora, en el mismo lugar. Pregunte por la casa de los Ledesma». Tomé la caja. Su tacto era helado, pesado, y sentí un hormigueo, como si una corriente estática me hubiera recorrido la palma. Al instante en que mis dedos se cerraron sobre ella, la mujer abrió la puerta y salió del taxi. Lo hizo sin el menor ruido. Literalmente, se deslizó fuera. No escuché sus pasos en el asfalto, ni el cierre de la puerta. Al levantar la vista, ella ya estaba a mitad del camino hacia el muro de piedra, caminando con esa misma rigidez de muñeca que la caracterizaba. Observé por el espejo retrovisor cómo se acercaba al muro. Mi aliento se aceleró. ¿Qué iba a hacer? ¿Escalarlo? El muro era demasiado alto. Simplemente, se quedó frente a él. Y lo que ocurrió a continuación me hizo gritar en silencio. La figura de la mujer, al tocar el espeso muro de piedra y yedra, no se detuvo. Sus contornos se distorsionaron, como una imagen vista a través de un calor denso. Por un instante, solo por un instante, me pareció que el muro se había vuelto transparente en el punto de contacto, y pude ver, al otro lado, entre la maleza, lápidas viejas y torcidas. Luego, ella simplemente se fundió en la piedra. Su figura se desvaneció, absorbida por la oscuridad del muro, como una gota de agua en arena seca. Me quedé paralizado, con las manos aferradas al volante. Mis ojos estaban fijos en el punto exacto donde la había visto desaparecer. El miedo se había convertido en una sustancia viscosa en mi garganta. Encendí el motor. Salí de ahí, sin pensarlo dos veces, sintiendo que si me quedaba un minuto más, la yedra del muro me atraparía a mí también. Llegué a mi casa, en la colonia Santa María la Ribera, aterrorizado y sudando. Estacioné el taxi y no lo apagué de inmediato. Me quedé sentado, mirando la caja de madera en el asiento del copiloto, sintiendo un profundo y visceral asco por tocarla de nuevo.
Finalmente, con un nudo en el estómago, la tomé y entré. Mi esposa, dormida profundamente, no escuchó nada. Yo me fui directamente a la cocina. Puse la caja sobre la mesa, con la luz encendida a tope. Era preciosa, a su modo, pero tenía un aire a tierra antigua y a incienso. Estuve 10 minutos solo mirándola, hasta que la curiosidad, esa vieja y estúpida necesidad humana de saber, me ganó al miedo. Con manos temblorosas, abrí la tapa. Dentro, no había dinero. No había joyas. Había solo un objeto, envuelto en un paño de seda descolorido, un relicario ovalado, de plata oscurecida, sucio y con una cadena tan fina que parecía un hilo. Lo saqué con cuidado. En la parte posterior, grabado de forma minúscula, había un par de iniciales, ML. Y junto al relicario, había otra cosa. Un pequeño papel doblado en 4. Lo desdoblé y lo sostuve bajo la luz brillante. Era un trozo de papel de una libreta antigua y estaba escrito a mano, con una letra cursiva muy cuidada. El mensaje era breve y casi me hace caer al suelo. Por favor, no me olvide mañana. Si lo hace, tendrá que traerme la prenda de vuelta. Y eso es peor que cualquier deuda. Gracias por el viaje. Mi hermano la pagará. La firma, Margarita Ledesma. No dormí. No pude. A las 3 de la mañana del día siguiente, con el relicario quemándome en el bolsillo, estaba de vuelta en la calle de Héroes. Estacioné frente al muro. El miedo no se había ido, se había filtrado en mis huesos. Pero ahora era un miedo diferente, mezclado con una certeza, yo tenía que devolver esa cosa. Empecé a caminar por la acera, buscando la casa de los Ledesma. La calle era una mezcla de casas abandonadas y pequeños talleres. Finalmente, en una esquina, vi lo que parecía ser una residencia antigua, con el número borroso. Era una mansión de 2 pisos, con un balcón de hierro forjado y ventanas tapiadas en el primer piso. Parecía haber estado deshabitada por décadas. Toqué la pesada aldaba. El sonido resonó en el silencio, un golpe seco y grave que me hizo saltar. Esperé. Nada. Toqué de nuevo, más fuerte. Pasaron unos minutos. Justo cuando iba a darme por vencido, la pesada puerta de madera, vieja y gastada, se abrió lentamente. Detrás de la puerta se encontraba un hombre. Era un hombre mayor, de unos 60 y tantos años, vestido de forma pulcra con un chaleco de lana. Tenía el rostro cansado, pero digno, enmarcado por un cabello blanco impecable. Buenos días, dije, y noté que mi voz me temblaba de forma incontrolable. Disculpe la hora, pero estoy buscando la casa de los Ledesma. El hombre me miró. Su mirada era triste, como si estuviera siempre viendo una escena lamentable. Está en ella, respondió con voz grave. ¿Qué se le ofrece, joven? Verá, soy taxista, dije, y saqué el relicario. Lo puse en la palma de mi mano. Anoche hice un viaje. Una mujer. Dijo llamarse Margarita Ledesma. Me dejó esto como prenda y me pidió que viniera por el pago. El hombre fijó la vista en el relicario. Su rostro se descompuso, pero no con sorpresa, sino con dolor. Sus manos temblaron al tomar la joya de mi palma. La sostuvo con infinita ternura. Margarita, susurró, con una voz que se quebró. Y luego, me miró con sus ojos acuosos, que ahora reflejaban una profunda compasión. ¿Podría usted describir a esa mujer?, dijo. Y yo la describí. Su abrigo gris oscuro, su moño pulcro, la palidez de su rostro, los ojos grandes y oscuros que no parpadeaban. Describí cómo se había desvanecido en el muro de piedra que estaba al final de la calle. El hombre me hizo pasar al zaguán. Era un espacio amplio, frío y con un olor penetrante a alcanfor y a cerrado. Me señaló una mesita antigua contra la pared,
sobre la cual había un retrato enmarcado en plata. «Véala usted mismo», me dijo. El corazón se me detuvo. En el marco de plata, una fotografía sepia, descolorida por el tiempo, mostraba a una joven preciosa, de unos 25 años. Su vestido era de encaje, como de novia, pero de luto. El cabello recogido en un moño. Su expresión, la misma palidez de mármol que había visto la noche anterior. Y colgando de su cuello, sin lugar a dudas, el mismo relicario que acababa de entregar. «Ella era mi hermana», dijo el hombre, con una voz ahora firme, pero llena de amargura. «Margarita Ledesma. Murió el 23 de octubre de 1998. Murió en un accidente, en una calle cercana al Panteón, justo después de visitar a su prometido, que estaba enterrado ahí. El hombre me entregó un billete. Era el pago. Y era la excusa perfecta para salir huyendo de esa casa que olía a incienso y a tristeza ancestral. Salí de ahí sintiendo que mi vida había cambiado para siempre. El alivio por haber devuelto el relicario era inmenso, pero el pánico se había alojado en mi pecho. Mientras me alejaba por Zarco hacia el centro, traté de racionalizarlo: el hombre anciano, la foto antigua, la historia de 1998. Todo era demasiado específico, demasiado real, para ser una alucinación por el cansancio. Decidí que la única forma de liberar mi mente era confirmar la existencia de la casa. Me prometí volver al día siguiente, a plena luz del sol. Y así lo hice. A las 11 de la mañana, con el tráfico deambulando por la Guerrero, me estacioné justo en la esquina de la calle Héroes. Caminé por la acera, buscando la mansión antigua de 2 pisos, el balcón de hierro forjado y las ventanas tapiadas. La busqué con angustia. Pero no encontré nada. Donde la noche anterior se alzaba la imponente y sombría casa de los Ledesma, ahora solo había un lote baldío, cercado con una malla ciclónica oxidada, con un letrero que anunciaba, próximamente, un nuevo desarrollo habitacional. No había escombros recientes, no había rastro de una demolición. Simplemente, la casa nunca había estado allí. Me pasé media hora buscando, verificando números y referencias. El miedo se transformó entonces en un escalofrío helado, la certeza absoluta de que había entrado en un espacio que solo existía para mí.